Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a Uno con ellos, un espacio de puertas abiertas desde el estudio de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Yo soy Mateos Rodríguez y me acompaña Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Hola Ted, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, es un placer poder estar aquí una vez más. Y el propósito de este espacio es hablar de los cristianos que sufren persecución en diferentes lugares del mundo, y en esta ocasión hablamos de un grupo especialmente vulnerable, que son los niños y los jóvenes. Un grupo vulnerable no solamente por su poca edad, pero en este caso aquellos que son de familias cristianas y profesan ellos mismos la fe en Jesucristo sufren persecución, no están exentos de ser víctimas también de la persecución religiosa. ¿Podrías presentarnos un panorama de la situación de los niños que son víctimas de persecución? Sí, si nos ponemos a mirar la situación, los niños y los jóvenes están en el punto de mira para que se pueda evitar que la generación siguiente construya la iglesia. También está la situación de que los hijos de los líderes eclesiásticos y de los conversos en al menos 28 países de la lista mundial de la persecución son objetivo de los autores de las violaciones, ya que son los miembros más vulnerables y desprotegidos de la Iglesia. Los tres principales puntos de presión que se ejerce sobre ellos son la discriminación, o sea, el acoso a través de la educación, negación del acceso a materiales como enseñanza o como poder practicar ritos cristianos, y luego la negación de acceso a sus padres cristianos. Los niños y los jóvenes son tratados como mercancías en algunas ocasiones, y los jóvenes cristianos son tratados como productos que pueden ser incorporados u obligados a servir otro grupo de creencias en lugar de ser considerados como individuos que son miembros integrales de sus comunidades y tienen un valor inherente y derechos humanos individuales. Tanto las acciones ilegales como la legislación se utilizan en diversos grados en diferentes contextos como medio de discriminación y o persecución religiosa. Finalmente, mencionar que la persecución religiosa específica de los niños y la persecución específica de los jóvenes está inextricablemente ligada a la dinámica de la persecución religiosa por motivos de género. Es decir, que de la misma forma que se discrimina a las mujeres por el hecho de ser mujeres, las niñas sufren esa misma discriminación. Y los ataques contra los hombres en sus puntos vulnerables también son ataques que se llevan a cabo contra los niños. Y en esta ocasión hablamos también con un ejemplo con nombres y apellidos, el caso de Mati, en este caso pues probablemente un nombre ficticio para preservar su integridad, pero un caso real de alguien que se encaja en toda esta situación. ¿Qué es lo que le pasó a Mati? Mati nació en una familia cristiana, pero al ir creciendo sus padres se divorciaron y su madre se volvió a casar con otro hombre, y este otro hombre era musulmán. Y por las leyes de su país, cuando una mujer se casa con un hombre musulmán, los hijos de esa mujer, aunque ella es cristiana, automáticamente son convertidos al Islam. O sea, su DNI, si en su DNI aparecía la palabra cristiano para identificar su religión, al casarse su madre con este hombre musulmán, la religión se cambia de cristiano a musulmán. Y esto tiene efectos a largo plazo, porque el hecho de ser declarado musulmán es como una sentencia de por vida. Uno puede convertirse de cristiano a musulmán sin ningún problema, pero hacer la conversión al revés es prácticamente imposible. De hecho, en algunos lugares solamente la solicitud de cambio de religión
es suficiente causa para acabar en la cárcel. ¿Y qué implicaciones ha tenido para Mati? Porque ya no es un niño, ya es adulto. ¿Cuáles han sido las consecuencias para su vida? Pues como hemos mencionado antes, él fue convertido en musulmán y lo que la ley dicta es que si un padre es musulmán, aunque aunque la madre de los niños sea cristiana, aunque él en su práctica es cristiano, pero porque su identidad dice que es musulmán, entonces sus hijos son automáticamente considerados musulmanes. Y esto afecta la posibilidad de casarse y dificulta el hecho de poder criar hijos cristianos. Y se pueden considerar hijos ilegítimos y se les pueden arrebatar los hijos por el hecho de tener esta situación de ilegitimidad. Así que es un sistema diseñado para impedir que la fe cristiana tenga un seguimiento. La ley está diseñada para que poco a poco se vaya limitando la presencia cristiana y de hecho también hay otra parte, hay veces que se intenta seducir a las chicas cristianas a casarse con musulmanes para precisamente hacer esto, impedir que esas chicas cristianas tengan hijos cristianos. Y al casarse con un musulmán, normalmente también intentan hacerlo de tal forma que parezca que ella se ha convertido al Islam también, y de esa manera pues ya están eliminando la posibilidad de tener herencia o hijos que siguen la fe cristiana. Así que todo esto está hecho intencionalmente para limitar la posibilidad del crecimiento de la fe cristiana por medios naturales. ¿Y qué puede hacer alguien desde la distancia, por ejemplo, desde España o cualquier otro lugar del mundo, para colaborar en la ayuda a estas personas que sufren este tipo de persecución, a los niños y jóvenes cristianos, hijos de cristianos que sufren persecución por su fe? Pues una de las cosas principales que se pueden hacer es orar por los cristianos que viven en estas circunstancias. Y hay 2 o 3 formas de orar por ellos específicas. Una es por estas mujeres, estas chicas que viven en un contexto difícil, porque normalmente la discriminación contra los cristianos afecta sus vidas de una forma muy especial, en el sentido de que limitan su capacidad de ganar dinero, limitan su capacidad de recibir atención médica, limitan su capacidad de llevar a cabo cualquier trámite legal. Entonces, la tentación de casarse con un musulmán es muy alta. Y si un musulmán se presenta a una chica como que está enamorado de ella y le trata con cariño y le hace todo como que todo va a ir muy bien y ser muy bonito, pues puede ser seducida sin darse cuenta de que están metiéndose en una trampa. Y hay veces que esta misma chica o esta misma mujer, al ser seducida y casarse con un musulmán, ha perdido esa oportunidad de tener hijos cristianos. Ahora, el musulmán puede hacer que ella se convierta al Islam y luego divorciarse de ella, y entonces ella queda separada de su familia cristiana por el hecho de haberse convertido al Islam, queda como una persona ya divorciada, entonces no es deseable para otro hombre, y incapaz de tener el apoyo que necesita de una familia para salir adelante. Entonces crea una situación realmente dura para estas mujeres, y por lo tanto orar por ellas para que no se dejen engañar. Y también podemos orar para que haya leyes que sean más justas. Hay cosas que están ocurriendo en este entorno de la persecución de los niños que aprovechan de leyes que no defienden a las minorías y permiten que haya personas que sufran situaciones
que les ponen en una discriminación y una situación de vulnerabilidad muy grande y necesitan ese apoyo. Hay situaciones donde los cristianos entran en un ataque y luego no tienen forma de defenderse porque la ley no les ampara. Y por eso hay que orar para que las leyes en estos países tengan en cuenta las vulnerabilidades de las minorías y se respete, sobre todo, lo que estamos buscando es el derecho a la libertad religiosa. ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre esas situaciones y también dónde encontrar información para poder colaborar? Sí, es importante ser un compañero de oración de Puertas Abiertas, y para ser un compañero de oración hay que tener la información que es necesaria para poder orar con conocimiento de causa. Yo acabo de explicar un par de temas de oración, pero nosotros tenemos tantas situaciones que podemos dar un tema de oración por cada día del mes. Temas reales, de personas reales o de situaciones auténticas que están ocurriendo a día de hoy en más de 60 países donde se ejerce la persecución contra los cristianos de una forma muy intensa. Y entonces entra en nuestra página web puertasabiertas.org y ahí hay uno de estos botones que pones involúcrate, y ahí hay un acróstico que dice oremos. Pinchas allí, verás que hay un formulario, rellenas ese formulario y esto te permitirá entrar y llegar a ser un compañero de oración de Puertas Abiertas. Gracias, Ted, por habernos acercado a esa situación de los niños y jóvenes que son perseguidos por su fe en diferentes lugares del mundo, en este caso en el contexto musulmán. Igualmente, muchas gracias. Y a ti que nos acompañas, gracias también por estar con nosotros. Esto es Uno con Ellos, un espacio de puertas abiertas desde el estudio de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Para más información, ya sabes, puertasabiertas.org es la página web. También puedes escribir a info@puertasabiertas.org o también contactar al número 955-944-770. Te esperamos en el próximo episodio de Uno con Ellos. Hasta la próxima.